Em, pues el café con el que iniciamos esta semana se llama... ay, recuerden tener apagados sus micrófonos. Em, em, ya no me acuerdo cómo quedó. Si existe violencia legítima. Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, obviamente, el tema pues es un tema que nos atraviesa en nuestros días y seguramente les ha tocado de pronto la expresión de que esto es violencia, aquello es violencia, esto otro es violencia, yo me ejerzo violencia de esta manera. Y entonces, de pronto, el tema de la violencia se vuelve tan escurridizo que es difícil de decir, ¿no? Entonces, un poco el sentido de este café es pensar ese tema que pues desafortunadamente es tan común hoy en día, pero tratar de pensarlo con las cosas que tenemos a nuestro alcance, ¿sí? Entonces, tal vez la pregunta con la que me gustaría iniciar, aunque es una pregunta compleja, es una pregunta difícil, tiene que ver con qué entendemos que es la violencia. Tal vez un primer acercamiento a cómo entonces poder definir lo que es violencia para después no hacernos bolas o ir como acotando, ¿no? No sé si alguien tal vez nos quiera decir, más que una definición, si les hace complejo en este momento, decirnos con qué asocian la violencia, con qué otros conceptos, o sinónimo de, o algo a lo que es opuesto, poco para ir arribando a esta noción y que después no nos hagamos muchas bolas con la noción que, insisto, no es una pregunta fácil, yo lo sé, pero no sé si alguien se quiere animar para decirnos su impresión sobre qué es la violencia o qué no es la violencia o con qué relaciona la violencia. Algo para comenzar a pensar. Ay, me estoy distrayendo con esto. ¿Alguien? Bueno, para mí, violencia es un uso de la fuerza y es como tratar de dominar a alguien, pero pues de una manera agresiva, de una manera impositiva. Ok. Ahí hay varias palabras, ¿no? Como dominación. Recuerden pedir la palabra. De alguna manera, ¿va? Está la palabra dominación, está la palabra fuerza. Habría que pensar si todo ejercicio de la violencia es siempre ejercicio de dominación. Y si es lo mismo, o de cuál es la relación, tal vez explicitarla, creo que Raquel es muy clara en eso, pero cuál sería la relación o la diferencia entre fuerza y violencia. Porque puede parecer, pues, que está ahí, pero no sé si queda este ejemplo de todo uso de la violencia implica fuerza, pero no todo ejercicio de la fuerza implica violencia, ¿no? Ahí tal vez pare pensando, pero no sé si alguien más, esto como, y yo no sé, ahora le doy la palabra a Esther, pero sí, porque hace poco me regañaron por eso, pero no termino de entender si hay una diferencia entre violencia y agresividad. Si la hay, no la hay, ¿cuál sería? Esther. Yo creo que entre la fuerza y la violencia, la diferencia está en el exceso. Okay. O sea, usar más fuerza de la que se necesita ya se convierte en una violencia, creo. Ok. Entonces, tal vez a diferencia de Raquel, que Raquel parecía que apuntaba el uso de la fuerza por los fines que persigue digamos, ese uso de la fuerza, que es para la dominación del otro. Y Esther más bien pensaría en una cosa como de cantidad, ¿no? Si es excesivo el uso de la fuerza, entonces es violento, digamos, ¿no? Puede ser. Pero son criterios distintos, me parece. Pueden ser los dos. Gracias, Esther. Luis. Sí, gracias. Yo en primer lugar, la definición de violencia que había pensado es el uso de los propios recursos, tanto físicos como epistémicos o emocionales, para dañar algo o alguien de manera directa o indirecta, intencionalmente. Y me parece muy importante la distinción entre violencia y agresividad, precisamente porque la agresividad me parece que es una cualidad inherente a, a cualquier
sujeto que tenga la capacidad de dañar algo. Por ejemplo, al momento en el que yo como algo, lo estoy agrediendo, lo estoy dañando para incorporarlo a mi ser. Sin embargo, no es violencia, porque no busca de manera directa, por así decirlo, el daño de ese otro objeto, sino que la agresión es el medio para subsistir, y la violencia es persigue, por así decirlo, por sí misma el daño de lo otro. Ok, solo te pediría un par de aclaraciones para que todos estemos en el entendido qué significaría lo epistémico en el contexto en el que lo enuncias. Y me parece que decías que era la violencia era como ya no recuerdo si fue fuerza lo que utilizaste, pero que dañaba a alguien más con o sin intención. Sí dijiste eso, ¿no? Pero después dijiste que la agresividad pareciera que no tenía intencionalidad, no tenía fin. Entonces, no sé, o sea, la violencia simple implica intencionalidad, o sea, consciente, digamos, o no. O sea, creo que, ajá, Ajá, que la violencia siempre implica intencionalidad, ok, y que la agresividad no, es es la posibilidad de dañar algo, pero no necesariamente de manera intencional, ok, ¿no? no necesariamente. Eh, Ajá, y lo y epistémico. respecto a lo epistémico, por ejemplo, cuando hablamos de violencia epistémica, podría ser eh, tratar de utilizar los propios recursos cognitivos que tenemos de comprensión del mundo, o la forma que tenemos de comprender el mundo, con la única finalidad de dañar a alguien más. Por ejemplo, hacerlo menos porque no comprende el mundo igual que yo lo comprendo. Ok, ok, ok. Tal vez podemos desmenuzar eso un poco más adelante. Eso puede ser interesante. Hay ahora un concepto muy reciente y por tanto medio escurridizo, bueno, no tanto, que es la noción de injusticia epistémica, que creo que es con lo que lo está relacionando Luis Fernando. Y, digamos, podemos pensar desde ahí, pues eso, qué uso de la violencia hay ahí en eso que se llama la injusticia epistémica, ¿no? Justo a propósito de la justicia, y no sé si en relación con, y ya tal vez saltando un poco grande, ayer que discutíamos el tema, se me ocurrió una pregunta y es, a partir de esto que se ha dicho que es la violencia, si alguien quiere agregar como algo más, lo puede hacer adelante, pero se me ocurrió una pregunta que hacía Dani, que era, ¿cuándo es legítima la violencia? ¿No? Si a propósito de esto, em, e insisto que estoy dando zancadas muy grandes, ¿no? Pero para no detenernos en los conceptos y ya ir entrando en materia, ya ustedes verán si hay problemáticas en esa pregunta o no, pero se me ocurría eso, ¿no? Porque ahora, digamos, estamos en un ejercicio en el que desde múltiples sectores, no estoy diciendo que nadie, siempre hay un ejercicio por justificar la violencia, ¿no? Pero entonces surge el problema, porque si como decía Raquel hace rato, siempre hay una intencionalidad, y también Luis, ¿no? Hay como una especie de intencionalidad en el uso de la violencia, en ese uso de la fuerza que se vuelve violenta, digamos. ¿Cuándo es que justificamos o en qué condiciones solemos justificar el uso de la violencia? Ustedes que han visto, qué piensan, qué se les ocurre. Esther. Yo hago una aportación. Ok. Marx decía que la violencia es la partera de la historia. Bueno, Marx Nada fue el que más. aportó Miguel. Claro. Eso está interesante porque eso implicaría, por ejemplo, que que la violencia, el uso de la violencia es intrínseco al desarrollo histórico, ¿no? Hay una gran pregunta dentro de estos campos y es si, por ejemplo,
existen contextos en los que podemos cambiar las situaciones, resolver conflictos sin uso de la violencia, ¿no? Porque en realidad es una problemática no fácil de resolver, ¿no? Y creo que por eso se suele distinguir entre violencia y agresividad como un poco para ir matizando y violento, ¿no? O sea, hay ahora planteamientos sobre la resolución, por ejemplo, no violenta de conflictos que apelan a un uso, digamos, consensuado, una discusión mediada que pueda resolver los conflictos entre particulares o entre dos partes o las que sean, de manera no violenta, ¿no? Porque de alguna manera hay la implicación o la, digamos, la siempre latencia de que la violencia es algo que está ahí, ¿no? Pero ustedes, o sea, justo a propósito de esto, digamos, ciertas lecturas marxistas dirían, bueno, el uso de la violencia es, digamos, podemos legitimar la violencia cuando esa violencia, digamos, se da de manera en que vamos a cambiar se va a cambiar la realidad de las cosas para mejor, ¿no? La revolución proletaria o la revolución, o las huelgas, por ejemplo, en ese sentido se legitiman, que es por la búsqueda de fines positivos o fines buenos, ¿no? O sea, parece ser que lo que legitima ahí el uso de la violencia es la legitimidad de los fines. Pero entonces, ¿por qué, digamos, como en el sentido más cotidiano, y ustedes me dirán si sí o si no, solemos asociar la violencia a algo malo, algo que no es positivo y algo que deberíamos como evadir? Pero en estos casos sí se suele justificar. Y digamos, eso estamos pensando en casos como más, como de colectividades. ¿Se puede justificar el uso de la violencia, por ejemplo, como entre particulares? ¿O ahí es injustificable? Y ahora que se me ocurre, ahora que le doy la palabra a Humberto, se me ocurría que tal vez sería, dije que no iba a tener conceptos, pero tal vez sería importante decir qué significa justificar la violencia, ¿no? O sea, ¿qué implica? Humberto. Pues inclusive en el marco legal existe el concepto de legítima defensa, ¿no? Eh, que justifica, como mencionabas, la violencia de un particular a otro cuando se está atentando contra su integridad o contra su vida, ¿no? Entonces, eso podría considerarse como una justificación ética para la violencia, ¿no? Ok. Y acotando a lo de Marx, hay una frase que me gustó, no digo que sea verdadera o no, que se dice que una solución violenta es un oxímoron, ¿no? Claro. Ahí está justo pues sí, es esa paradoja, ese oxímoron, como la complejidad de pensar que una solución, pues siempre apele a ese uso, bueno, apele a un uso de la violencia, pues parece raro, ¿no? Aunque, pues, digamos, Marx no se equivocaba en cierto sentido en cuando uno hace una lectura más o menos histórica, si no bien de lucha de clases, pero sí pensar que muchos cambios sociales se gestan como a partir de movimientos violentos, de distintos sentidos y en distintas capas, ¿no? Pero digamos, sí implica como revoluciones o movimientos como tensos o fuertes. Y ya me callo. Filosofía en la ciudad, ¿no es cierto, Fanny? Me quedé pensando en los ejemplos muy cotidianos de es por su bien, ¿no? Una mamá que intenta corregir a un hijo o, o un marido que intenta corregir a su mujer, ¿no? En muchos casos particulares se intenta justificar, ¿no? Que es por el bien de la otra persona. No sé si realmente sea por el Ajá. bien del otro o por el bien del que la quiere ejercer, pero me parece que es un ejemplo cotidiano. Claro. Además se me ocurrió de la letra con sangre entra, ¿no? Como, o sea, también como estas acciones educativas en donde, y hay muchos casos que ahora con estos profes que en Zoom fueron como súper violentos con sus estudiantes, una de las partes que defendían a los profesores que eran así como muy agresivos o se burlaban, yo qué sé, justo decían así, ¿no? O sea, como
que de pronto esos usos de la violencia nos ayudaban también a hacernos como más fuertes y aguerridos, porque la realidad pues es así, ¿no? Pero pues ahí de nuevo parece rectificarse como esto, ¿no? Como que la violencia es una constante histórica y que de pronto parece ser que hay que luchar contra ella, ¿no? Aunque luego se utilice para justificar ciertas acciones. Luis y después Esther. Sí, fíjate que yo me quedé pensando justo en cuáles serían como los criterios para decir que la violencia es o no es legítima y saqué como tres pequeñas hipótesis de trabajo. Una podría ser que la violencia es legítima cuando el que la ejerce tiene un fin emancipador y una posición disimétrica inferior en el ejercicio del poder respecto al que la recibe. O sea, por ejemplo, las mujeres respecto al Estado que es opresor, ¿no? O que no atiende a las demandas de justicia. En ese caso, la violencia es legítima. ¿Por qué? Porque es el único medio para hacer valer la manifestación de sus necesidades, ¿no? El segundo punto, mi segunda hipótesis es que entre iguales, la violencia no puede ser legítima en tanto que teóricamente disponen de los mismos medios para la resolución de algún conflicto que pueda emerger entre ambos, ¿no? Entonces, si son iguales, no hay violencia legítima porque disponen de exactamente los mismos medios. Y como tercera hipótesis, me parece que la violencia tampoco es legítima cuando se ejerce desde una posición de poder superior al que la recibe. Entonces, por ejemplo, desde el Estado no sería legítimo ejercer violencia, por ponerlo en los términos concretos, hacia, por ejemplo, las manifestaciones de las mujeres. ¿Por qué? Porque hay allí una relación disimétrica de poder. No podemos comparar el poder de los medios que tiene el Estado, la estructura de la que se compone todo el Estado, con respecto a un grupo de mujeres organizadas, por ejemplo, o de colectivos de ciertas minorías. Ok. Y esa es mi participación. Entonces, o sea, si te entiendo, no todos los ejemplos que diste fue cómo se justifica, sino cuándo sí, cuándo no, pero me parece que había dos al menos, ¿no? Cuando, digamos, hay un fin superior que resulta legítimo y cuando hay un problema de desigualdad que la violencia parece ser el medio para corregir, que sigue siendo a partir de los fines. O sea, si los fines son, pues no sé si legítimos o justos o cómo llamarlos, pues entonces justificamos la violencia. Pero fíjense, eso implicaría, como diría Benjamin, que la violencia resulta ser pensada siempre instrumentalmente. O sea, siempre la violencia es un medio para resolver algo, ¿no? Como partera de la historia, ¿no? Para resolver un conflicto, ¿no? Para salvar mi vida. Que más, a propósito de lo que decía Humberto hace rato, o sea, cuando, digamos, mi vida está en una situación de vulnerabilidad, yo puedo utilizar la violencia y ahí se legitima. Pero eso se llama, por ejemplo, violencia directa o violencia objetiva, diría Zizek, ¿no? Como este uso de la violencia entre particulares, en donde, no, es la subjetiva, en donde yo directamente daño a alguien. Pero hay otra violencia que es la que se llama violencia estructural, donde parece que no es ejercida por nadie, sino por ciertas normas sociales, ciertas estructuras, instituciones sociales que vulneran a las personas. Entonces, por ejemplo, alguien que es pobre estaría legitimado para usar la violencia para resolver esa situación de vulnerabilidad. O solo son en los casos de violencia como muy directa, ¿no? Esther, ¿qué vas a comentar? Puede ser sobre esto lo que ya habíamos dicho. Ya no me acuerdo. Lo segundo que pensé por la intervención de Luis Fernando es esto que decía Weber, que el Estado tiene el monopolio de la violencia, que unos lo traducen como fuerza, otros lo traducen como violencia, pero bueno, sabemos a qué se refiere, ¿no? A la fuerza pública, digamos. Y lo otro que iba a decir era que yo muchas veces me he encontrado con personas que dicen que sus maestros los maltrataron, incluso los golpearon, y que se los agradecen porque entonces se hicieron más fuertes. Ok. Te curte, ¿no? Curte el espíritu. Exacto. No sé. O sea, eso está interesante porque, pues, ahí sigue siendo eso. O sea, de pronto parece ser que justificar como el sentido de dar razones para decir que algo puede ser o no ser,
pues siempre tiene que ver con los fines que pensamos y decimos, claro, por esos fines está bien si usa la violencia. El fin justifica los medios, ¿no? Que era el café que daba Esther hace varias semanas, ¿no? Pero ahora me está quedando pensando si cuando hablamos de la violencia que se justifica, es lo mismo hablar, o sería posible hablar de violencia justa. O sea, si cuando hablamos de justificar la violencia, estamos necesariamente hablando como de justicia. O sea, como que esos fines son fines justos. Y eso, evidentemente, ¿qué implicaría que una violencia sea justa? ¿No? Pues está interesante. Por ejemplo, a propósito de esta idea de que el Estado monopoliza la violencia, déjenme abrirle a mi gata porque está arañando la puerta. Eso es violencia. Es que le gusta escuchar el café, pero se quedó sentida. A propósito de esto de Weber, que también, digamos, está en varios autores, pues esto, que el Estado suele, digamos, asumir para sí el uso de la violencia, ¿no? Hace rato, en un café que teníamos a las 6, que ahí estaba Héctor, hablábamos justo de esta idea del contrato social, que básicamente, pues la función del Estado es impedir que nos hagamos no sé, digamos, no sé si sea correcto, nos hagamos violencia unos a otros o que se dé la violencia entre particulares. Y entonces, en todo caso, el Estado justifica la violencia para corregir a esas personas que no supieron medir o no supieron, digamos, seguir el contrato social, ¿no? Ahí, y sigue siendo instrumental, porque obviamente el Estado, al asumir ese monopolio, pues lo hace porque él es el único que legítimamente puede usar la violencia, ¿no? Por eso tal vez en ciertos países, creo que no tanto en el caso de México, tal vez el contener a los movimientos cuando están tomando la calle sea legítimo, ¿no? Porque esa es una perturbación en el orden social y entonces ahí de pronto sí se ve como justificable, como que la policía violente a los manifestantes, porque evidentemente el Estado se considera el único que puede ejercer la violencia, ¿no? Aunque Luis hace rato nos había dicho que en esos casos en donde los movimientos van, bueno, no lo decía así, ¿no? Pero yo lo asumo así, cuando van y toman la calle, pues entonces es porque están persiguiendo fines justos, ¿no? Lo cual está interesante, ¿no? Porque ¿en dónde están los fines justos? ¿Del lado del Estado o del lado de la sociedad? Héctor. Yo nada más me quedé con una duda de lo que comenta Luis. O sea, ¿cómo puedes tú determinar que es el único medio la violencia? O sea, ¿cómo llegas a esa conclusión? Eh, Comprendo a lo mejor lo que dices, porque, pues no sé, me imagino, dado caso esto, ¿no? El caso de Alemania, a lo mejor que va a invadir a tu país, ¿no? A Inglaterra. Pues dices, de alguna forma tengo que responder, ¿no? A esta violencia, pues con la guerra. Pero ¿cómo determinas, en base a qué determinas que esto es tu único fin? Ahora, lo que pones es medio extraño saber cuándo es justa la violencia, porque, pues, si bien sí tiene un sentido social, para mí, todo lo que yo pienso, para mí es justo, ¿no? O sea, todo lo que yo hago y toda mi forma de actuar es justa porque lo hago en base a mí, a mi pensamiento, ¿no? Entonces, no sé si ya viéndolo desde una forma social, ya le quita la justificación a mi violencia. O sea, de alguna forma lo que decía, ¿no? Yo me comporto de alguna forma porque es justa para mí. Entonces está justificada mi violencia, ¿no? Lo hago porque es por tu bien. No sé si de Okay. forma individual, si toda la violencia esté justificada de forma individual y de forma social, no. Bueno, ese es un planteamiento interesante porque ahora como ciertas críticas a los movimientos contemporáneos tienen que ver con, bueno, ahora le doy la palabra a Elsa, tiene que ver, y ahora estoy pensando justo en Hannah Arendt, que Hannah Arendt con los movimientos estudiantiles de Black Panthers, ella estaba, aunque apoyaba, por ejemplo, digamos, la no violencia en el caso de Vietnam, y apoyó mucho los movimientos estudiantiles, estaba, o como que les espeluznaba un poco la justificación que hacían las Panteras Negras
para, digamos, hablar de las acciones que ellos llevaban, que eran ciertamente violentas, pero siempre, digamos, en pos de el movimiento negro. Y ella le espeluznaba un poco eso, como decir que se podía hacer una alegoría de la violencia, ¿no? Y ella decía que en ningún caso, de pronto la violencia podría ser justificada, ¿no? O sea, que tendríamos que buscar otros caminos no violentos para buscar la resolución de los conflictos, ¿no? Ella, pues sí estaría como de ese lado, aunque una joven Hannah Arendt, por ejemplo, apelaba a la una construcción, a la formación de un ejército judío para derrocar pues el movimiento por el que salió de Alemania, ¿no? Entonces, parece que hay dos momentos en Hannah Arendt donde sí parece justificar la violencia, y hay otro momento en donde ella observa que el movimiento estudiantil no debería de apelar a la violencia, sino a otras formas, ¿no? Siempre, justo ella lo que está pensando en el campo de la democracia. Pero está interesante, si se puede solo justificar porque yo lo pienso, o cómo se piensa la justicia, ¿no? Si los fines justos son los que lo justifican, ¿cómo pensamos el sentido de la justicia? Elsa, me callo. Sí, ahorita que hablaban de la no violencia, yo creo que el país más representativo de lo que es la resistencia pacífica fue la India, ¿no? Y creo que, aunque hubo muchas provocaciones de violencia, ellos aprendieron, o este sector de Gandhi aprendió a encontrar otros caminos que no son la violencia. Y al final, pues lograron muchísimas cosas, no sé si más rápido o más lento, o si hubiera habido a lo mejor violencia, hubieran logrado otras cosas, pero creo que es una forma de ejemplificar esto, ¿no? Eso sería a nivel social, y a nivel ya, digamos, intrafamiliar, pues yo creo que una de las cosas que normalmente se recomiendan es la no violencia, porque violencia genera violencia. Entonces, la forma de combatirlo dentro de los hogares es encontrar diferentes formas para no seguir en ese círculo y esa espiral descendente que lleva a la destrucción, ¿no? Entonces, creo que sí es algo que se tiene que cuestionar muchísimo. ¿En qué caso se usa la violencia y por qué se justifica, ¿no? Claro, sí. Además, por ejemplo, ahora unas críticas que se hacen tienen que ver con que, pues, vivimos en un momento de normalización de la violencia, ¿no? O sea, como, por ejemplo, Rita Segato hablaba de cómo cuando salió La Naranja Mecánica, la tuvieron que cancelar en muchos cines, porque hay escenas muy, como verdaderamente violentas, ¿no? Pero justo cuando yo la vi, mi experiencia es como si era una película fuerte, pero no ¿cómo decirlo? Ya no tenía esa sensibilidad, ¿no? O sea, como yo estaba de alguna manera desensibilizado frente a esas formas de la violencia, ¿no? Y ella comentaba que aún la veía y, o sea, salía como muy espeluznada. Y decía que de pronto justificar así de fácil, que yo creo que esa era la crítica de Arendt, si lo vemos con cierto criticismo, o sea, como legitimar tan fácil la violencia o ciertas acciones violentas porque tienen fines justos, de pronto caen en el problema de naturalizar la violencia. Y eso sí que es problemático, ¿no? Porque entonces, la pregunta de hace rato, ¿no? ¿Habría violencia justa o habría violencia que no es justa, ¿no? Esther. O sea, no sé si es más complicado tratar de definir la violencia o tratar de definir la justicia. Pero las dos ya me parece un exceso, la verdad. Sí. O sea, pensando en que hay cosas que hace 50 años no se consideraban injustas ni violentas y que hoy, digo, pensemos en el movimiento de las mujeres, por ejemplo. Bueno, antes no se pensaba que, bueno, muchas de las cosas que hoy se consideran un acoso, que se consideran acoso, antes no se consideraban acoso, ¿no? Entonces, la legitimidad también es histórica. Sí. Entonces, la violencia es histórica, la legitimidad es histórica, y lo demás te lo dejo a ti. A mí no, por favor. ¿Qué no me estás viendo? Pero sí, digamos, eso es muy interesante. Schneider, que es un historiador, hace un estudio muy interesante sobre cómo hay ciertas formas de la violencia, eso que antes no eran violencia, y él trata de ir como rastreando
cómo de pronto, por ejemplo, la violencia, ciertas formas de la violencia contra las mujeres, la violencia a los niños y la violencia a los animales fueron comenzando a considerarse violencia, ¿no? O sea, ¿cuáles fueron esos mecanismos sociales que se activaron para de pronto decir, eso que se le está haciendo a los animales es violencia, ¿no? O sea, y que tiene que ver con la activación como de ciertas narrativas sociales que nos permitan como ver o leer a algo que sea violento, ¿no? Por eso la definición de la violencia, como decía Esther, pues tampoco es tan sencilla, ¿no? Porque aunque sí es una cuestión histórica, ¿no? Lo que sí alcanzamos, lo que creo que sí está como común denominador es la constitución, y eso también creo lo dice Schneider, o la lectura de que la violencia es algo que se tiene que erradicar. O sea, la violencia como una justificación para criticar como ciertas acciones o ciertos discursos, ¿no? Pero pues ya habíamos visto que también ahí está en una tensión en ciertos usos de la violencia que decimos, bueno, son legítimos, ¿no? Y yo pensaba, por ejemplo, en lo que decía Elsa hace un rato, y yo no conozco mucho el pensamiento de Gandhi, debo de admitirlo, pero los planteamientos que yo, por ejemplo, conozco, cuando se trata de pensar sobre si existen medios no violentos para resolver conflictos, parece ser que siempre tiene que ver con el uso de la palabra, ¿no? O sea, con una discusión que se consensúa entre los dos, ¿no? De hecho, eh, Benjamin, que tiene un ensayo muy interesante que es sobre la violencia, él dice que el único espacio donde no usamos la violencia, dice, es cuando en el lenguaje, cuando discutimos y hablamos, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí, si entonces discutimos y hablamos y nos ponemos o no de acuerdo, eso implicaría evidente medios no violentos, ¿no? O sea, la palabra como una forma de medio no violento, lo cual corresponde, y ahora le doy la palabra a Juan Carlos, con, estoy citando mucho hoy, es que lo tengo que decir, pero este es uno de los temas que a mí me interesan y tengo mis autores favoritos, pero Arendt, por ejemplo, y creo que también Fanon, pensarían que la violencia aparece cuando hay mutes. O sea, la violencia es algo que elimina la posibilidad de palabra, ¿no? Por eso cuando dirán algunos autores, cuando vemos la violencia de frente, ¿no? Como el horror, el terror que implica la violencia, como que nos quedamos mudos, ¿no? Como que simplemente no podemos hablar, ¿no? O sea, desaparece toda palabra, ¿no? Juan Carlos. Gracias. Me quedo pensando mucho en tu insistencia de preguntar si la violencia se puede justificar y en qué términos sí y en qué términos no. Y te confieso, no me quedó claro cuál era la distinción entre violencia y agresión. Y lo digo porque estoy pensando en la naturaleza, en cómo se desarrollan los seres vivos que no son seres humanos. Y estoy pensando en esto por Eric Fromm y Jorge Silva, quienes hacen un matiz en la agresividad. Ellos consideran que existe la agresividad benigna y la agresividad maligna. La primera es cuando pues estás defendiendo tu vida, tu existencia. Y en ese sentido creo que ya va acorde con lo que se ha dicho. Pero fíjate, es interesante porque no está en el ámbito social, está supuestamente en el ámbito natural, que ojo, también es una interpretación humana. Y por otra parte, la agresión maligna es aquella que, lejos de buscar la supervivencia o mantenerse en este plano existencial, busca causar daño al otro. Entonces, traigo esto a colación por la pregunta que haces. ¿Cuándo podemos decir que la violencia es justa? Y no sé si estos matices que nos aportan Eric Fromm y Jorge Silva pueden ayudar a aclarar esta cuestión. Gracias. Sí, claro. Primero el problema, y reconozco que tengo cierta culpa en eso, y es que si nos pone, ahora le doy la palabra a Ángel, si nos ponemos entonces a sacar autores, pues vamos a encontrar diferencias conceptuales, ¿no? Pero creo que tiene que ver justo con el tema de la instrumentalidad, si algo coinciden en todos y creo que hay una lectura moral
como distinguir entre agresividad positiva, si era positiva o negativa, no recuerdo, ¿no? O entre agresividad y violencia, o entre, por ejemplo, se me fue el nombre. Hay quien distingue, por ejemplo, entre poder y violencia, ¿no? Y el poder es como lo positivo y la violencia es como lo negativo. Tiene que ver con esta instrumentalidad, o sea, como con perseguir ciertos fines que no son del todo justos, entendiendo la justicia como un tema de desigualdad, me parece, ¿no? Pero eso, si nos vamos por el camino de los autores, tendríamos que decir, depende del autor, ¿no? Lo que sí creo que podemos distinguir desde ahora es ciertos usos de la fuerza, podemos decirlo, como decíamos al principio, que son excesivos y que tienen una intencionalidad de dañar a alguien más, ¿no? Esos, y que generan, digamos, evidentemente consecuencias en el bienestar de las personas, ¿no? Y eso, pues ya nos sitúa como desde una cierta mirada, porque si, por ejemplo, pensamos con Zizek, por ejemplo, pensaría que la palabra, el uso de la palabra es ya violento, ¿no? Él dice, ya es violento imponerle una palabra a las cosas, ¿no? Entonces, de pronto, pero él también tiene una crítica a pensar la violencia como algo negativo, porque él sí piensa, por ejemplo, que incluso en estos campos de la palabra hay un proceso de discusión y el tratar de convencer a alguien más de cierta idea, pues es un acto violento. Pero él dice, hay que tratar de discernir y ciertos usos de la violencia que nos permiten crear cosas que son en beneficio de los demás, y cierto uso de la violencia que tiene una intencionalidad destructiva, digamos, ¿no? No sé. Ángel. Déjame ver si puedo abrir tu micrófono. No sé cómo hacerlo. Debes de tener en la parte de abajo, si estás en tu computadora, como el símbolo de estos micrófonos que son como de radio. Tienes que picarle ahí para activar tu micrófono. ¿Ya? Ahí está. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Bueno, les agradezco mucho que me acepten en México. Es un tema que cíclicamente adquiere actualidad. En México, en concreto, yo creo que estamos en un estado de revolución. Yo diría la revolución de las mujeres. La violencia contra las mujeres llegó un momento en que llega a un límite. Entonces, cuando la palabra no es suficiente para detenerla, cuando las manifestaciones pacíficas se dan las manifestaciones pacíficas, la palabra, y la violencia sigue, entonces viene un estado de revolución. Hasta ahorita hemos hablado de revolución en el campo de la política, también, pero no estamos en ese caso. Yo pienso que en caso concreto de México, estamos empezando, la palabra es fuerte, pero la uso, la revolución de las mujeres. Entonces la palabra se ha quedado atrás, porque la palabra no ha sido suficiente para detener la violencia contra las mujeres. Y la violencia que llega al feminicidio. México está sobresaliendo a nivel mundial el problema del feminicidio. Y el feminicidio viene por todos lados. El feminicidio viene, las estadísticas lo dicen, familiares mismos, ¿verdad?, llegan al asesinato de la mujer de la casa, ¿verdad? Hace poco Estados Unidos hizo un comentario que no le gustó al presidente de México. Decía que la tercera parte del país está dominado por el crimen organizado. Estados Unidos no habla de memoria. Entonces, en este clima de violencia en México, que yo llamaría una violencia estructural, que toca diferentes aspectos de la estructura social. Y en esta estructura social, en el caso de las mujeres, las mujeres están diciendo basta. Y entonces se ponen en estado
yo diría de revolución. Nos Sí, sí, asustamos, sí. nos molestamos, nos disgusta que en todas las manifestaciones aparecen mujeres vestidas de negro que van nada más a destruir. En todas las revoluciones ha Ujú, habido esas manifestaciones que podríamos llamar poco razonables, pero es cuando se desborda la violencia, ¿no? Cuando ya claro, la razón y la palabra no son suficientes, entonces pues entra la, llamémosle así, la irracionalidad. Pero entonces, ¿quién es el ok, responsable? Pues quien la provocó. En este caso estamos ante una violencia estructural. claro. En el caso de las mujeres, bueno, Ajá, pues las mujeres nos han enseñado a luchar. Las mujeres tienen 40, 50 años luchando, pero luchando de veras, ¿verdad? Y no lo han entendido los poderes fácticos, y entonces en México estamos en un verdadero estado de revolución. ¿De qué nos extrañamos? De esa actitud tan violenta de las mujeres, que es una violencia después de todo superficial, porque no basta de que lleven palos, martillos, pinten monumentos, pinten fachadas, quiebren vidrios. Pues eso históricamente es muy poco para lo que sucedió en la Revolución Francesa, para lo que sucedió en los estados, pues en los movimientos revolucionarios de América Latina de los años 50, 60 y 70. Entonces, lo de las mujeres, pues apenas vale. empieza. Yo, con esto termino, yo Ujú, pienso que los poderes fácticos en México deben entender que estamos en un estado de pre-revolución de las mujeres. ok, gracias, que es un concepto interesante, muy, muy interesante, pero lo que quisiera rescatar del comentario de Ángel a propósito de la pregunta que hacía Héctor hace rato, y es que, por ejemplo, escucho en la participación de Ángel como una forma de justificar como el uso de la violencia, ¿no? O sea, como después de como reiterados ejercicios, como de hablar de un problema y cuando entonces no hay una respuesta, porque tal cual hay una incomprensión, a veces es eso, es una incomprensión del problema, pues el uso de la violencia, ¿no? Que en muchos de los casos puede ser violencia directa o violencia simbólica o de otros tipos, pues tiene la intención justo como demostrar o desmontar o evidenciar otros usos de la violencia, que además hay que mencionarlo, el problema de que la violencia sea estructural es que es difícil localizar quién es el responsable. Y sí, digamos, somos todos en ese sentido, pero entonces, ¿cómo ir identificando responsabilidades? Ahí está la complejidad, ¿no? Le doy la palabra a Héctor y después a Esther. Gracias, Ángel. Bueno, de lo que comenta Ángel, pues hay dos cosas interesantes, que es la tolerancia y los límites, ¿no? O sea, a partir de que son violados esos, ya tú puedes justificar la violencia en teoría, ¿no? Ahora, de lo que yo no estoy tan de acuerdo es que a veces se contrapone, por ejemplo, en este sentido en el que estaba analizando Ángel, de las mujeres siendo violentas, yo siento que despinta a lo mejor su movimiento y lo desvirtúa, ¿no? Porque hace poco me decía una amiga, es que, ¿por qué nada más se centran en las noticias en que están haciendo, están rayando, ¿no? Las paredes, en que están golpeando, no sé, los muros? Pues porque de alguna forma desvirtúa también el hecho es que pierde tu mensaje, la violencia, ¿no? De alguna forma los medios siempre se van a centralizar en la violencia como el último de los fines. Entonces, si no puede ser de alguna forma como todos estar de acuerdo, entonces no es justificable, ¿no? De alguna forma para la sociedad. Entonces, yo siento que en este movimiento de las mujeres, pues le está quitando, ¿no? Lo está desdibujando de alguna forma, porque pues nadie, bueno, la mayoría no sabe exactamente qué es lo que exigen en sí, sino lo que están haciendo para exigirlo, ¿no? O sea, a veces se despinta por lo mismo. Me parece que en este caso la violencia es contraproducente al movimiento. Ok. Sí, hay varias cosas que tal vez quisiera comentar a eso, y es que de pronto pensaba que no sé si la violencia per se es lo que desvirtúa el movimiento, porque yo a diferencia de Ángel, creo que esos usos de la violencia, pero también para no detenernos mucho en ese caso, ¿no? Eh, pero muchos de esos usos de la violencia de estos movimientos es una violencia racional.
O sea, hay un uso pensado de cómo usar la violencia y para qué usar la violencia, ¿no? Tal vez lo que desvirtúa, como digamos los fines del movimiento, es la lectura moral que tenemos sobre los usos de la violencia. Cuando nosotros, como tal vez ahí la crítica de Zizek es certera, cuando él dice, si partimos desde una justificación moralizante el uso de la violencia, entonces vamos como eso, como pensando que hay usos legítimos, digamos, porque son propios del poder, y los que usan los particulares, pues entonces esos no son legítimos, ¿no? Porque la violencia es mala. Además, ahí hay una cosa muy interesante que analiza Foucault sobre cómo el poder, para no deslegitimarse, tuvo que ir encapsulando su uso de la violencia, ¿no? Y entonces ya no se hacían, por ejemplo, estas exhibiciones de los castigos como públicamente, ¿no? Como la mostración más pública y evidente de cómo el Estado ejerce la violencia para que se respete, ¿no? Como para mandar una advertencia, sino que entonces fue creando ciertas instituciones para ir administrando el uso de la violencia, bueno, dirá Foucault, del poder, y que entonces no se deslegitimara el Estado, ¿no? Sino que en todo caso esa administración fuera legítima. Pero bueno, creo que es un tema, y es un tema del movimiento también, como ir pensando estos sentidos de la violencia y de sus propias acciones, ¿no? Pero habría que seguir pensando. Esther. Yo estoy pensando desde hace rato que lo dijiste y ahora con los ejemplos que dan, en si la violencia solo puede ser instrumental, o sea, si solo se puede utilizar como medio para lograr algo, y si no hay ocasiones, muchas, en las que la violencia es una reacción, en el que quizá uno mismo provoca al otro para que reaccione de manera violenta, ¿no? Que sucede en lo individual, pero también sucede en lo político, en lo social. Entonces, bueno, simplemente esa duda. Es la duda, Esther. Sí, esa por ejemplo es una pregunta del ensayo de Benjamin, que se llama Sobre la violencia, ¿no? Y él se pregunta, ¿hay medios puros? Es decir, medios, o sea, la violencia como medio, pero que no implique fines, ¿no? O sea, que en su realización no se estén pensando o racionalizando los fines que se están persiguiendo, ¿no? O sea, que no busque legitimarse o justificarse. Y él, por ejemplo, pone estos ejemplos, ¿no? Cuando alguien, él, por ejemplo, sí pensaría que la agresividad sería eso, ¿no? Cuando alguien se enoja, y entonces él no está pensando en que eso tiene fines justos, ¿no? Él reacciona, digamos, a un acto que se le está haciendo y, bueno, actúa violentamente, se le puede decir así. Pero él, y voy a decirlo así, y tal vez esto se ponga como muy denso, espero que no, pero él habla, por ejemplo, de que hay un uso de la violencia que él llama la violencia divina, que es un ejemplo que él saca del Éxodo, cuando Dios acaba con Cora, ¿se llama? O Core, no sé muy bien cuál es la traducción, porque quieren como rebelarse ay, se me fue el nombre, a Moisés, ¿sí? Y entonces lo que hace Dios es quemar toda la tribu de Cora. Y él dice, ese es un uso de la violencia que no persigue intencionalidades y que busca justo erradicar como un punto de la sociedad que trata de instaurar o ejercer un uso de la violencia que él llama fundador. Por ejemplo, las revoluciones, cuando se legitima la violencia, ese es un uso de la violencia fundadora. O sea, hacemos la revolución para fundar otro derecho. Pero dice Benjamin que ese caso de Cora es un caso en donde no se hizo para fundar otro derecho. O sea, lo que hizo Dios ahí no fue para fundar otro derecho, que es muy problemático. Se le han hecho varias críticas a Zizek, pero él piensa, por ejemplo, que hay constantemente, incluso en los movimientos sociales, en donde hay como estallidos de la violencia que no son racionalizados, no persiguen un fin ulterior, sino que reaccionan, eso sí, como que son reacciones, y en ese sentido son medios puros, ¿no? O sea, como que todo el tiempo está ahí algo latente, y cuya intención no es fundar otro derecho, porque si pensamos como Marx, entonces todo uso de la violencia, dice él, siempre busca
fundar un nuevo derecho o conservarlo, ¿no? Entonces todas estas, incluso el movimiento feminista hace un uso de la violencia con la intención de fundar otro derecho, aunque no todos los extractos del movimiento feminista, creo que eso podríamos pensarlo, pero porque buscan refundar otro derecho, no para destruir el derecho, sino para fundar otro derecho o reformularlo. Pero, pues dice él, entramos a un ciclo de la violencia porque entonces la violencia funciona o para fundar derecho o para conservar el derecho. Porque eso es muy interesante. El movimiento feminista ha entrado por las leyes para ir incorporando estas formas que conservan el derecho, digamos, y entonces que desde ahí se administren ciertos usos de la violencia para conservar el orden social. Pero lo que le problematiza a Benjamin, yo creo que no termina de resolverlo, es cómo pensar estos usos de la violencia que no entren en este ciclo de violencia fundadora y violencia conservadora. Si podemos pensar por afuera del Estado. Eso obviamente es un pensamiento profundamente anárquico, ¿no? Que es muy interesante. Pero quisiera cambiar un poco de tema y preguntarles, porque el título del café no es si existe violencia legítima, si la violencia se puede justificar, sino justo eso, si existe violencia legítima. Y yo les quisiera preguntar si existe una diferencia entre violencia justificada, digamos, y violencia legítima, o son lo mismo. ¿Alguien piensa algo? Livni. Perdón, es que no llevo toda la reunión sin saber cómo alzar la manita. Es que si eres cojos no puedes, no tienes espacio. Pero hazme así. Sí, por eso. Bueno, sobre tu pregunta, creo que sí hay una gran diferencia entre una violencia que pueda ser justificada y una violencia legítima. Pienso en la violencia justificada desde el ejemplo de la Segunda Guerra Mundial, de cómo se hizo una construcción, creo que es Bauman, me parece, el que habla sobre la construcción del judío conceptual. Entonces, creo que lo que él dice un poco es que se construye como una idea de una persona, de un grupo, de algo en específico, y a partir de esa construcción teórica, digamos, se justifica que se pueda ser violento contra ese algo, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde entraría como esta violencia justificada, cuando realmente no tiene sentido, es irracional, es completamente absurda, pero se construye toda una teoría para decir, claro, se justifica. Claro. ¿No? Yo no sé si, creo que justo la crítica de Bauman y que coincide con Arendt, es que lo que se da cuenta es que, digamos, los campos de exterminio o en general la Segunda Guerra Mundial, más que hablar de un síntoma de la modernidad, es, digamos, la modernidad en todo su esplendor, ¿no? Y Eichmann es ese caso. Él como burócrata justificando que lo que hacía, pues eso, respondía a alguien más y no a él mismo, ¿no? Y todo, digamos, cuando Bauman va revisando en este libro, que ahora no recuerdo el nombre, como todo el armamento para, digamos, que se hizo, digamos, por las camas de gas y demás, observa que es todo un armamento tecnológico que se fundaba en la ciencia y en la idea de evolución darwiniana. Porque además esto es muy interesante. Esta idea de Darwin de la evolución natural se sociologizó y se pensaba, por ejemplo, en consonancia con Marx, ¿no? Como que estos estallidos violentos a ciertas personas o la erradicación de ciertas cosas tenía que ver con un tema de evolución natural de lo social. Y que entonces lo que estaban haciendo era acelerar ese proceso de evolución porque ellos sabían por dónde era el camino. Pero se racionalizó. Ahí yo justo creo que no tiene nada de irracional, sino es profundamente racional. Eso es lo que lo hace más peligroso. Y creo que ahí la línea, como bien problematizaba Héctor hace rato, entre justificar así de fácil la violencia, es bien delicadito, ¿no? O sea, de pronto, lo voy a decir así, los límites entre estas izquierdas revolucionarias y los posicionamientos fascistas, me parece que hay momentos donde se desdibujan,
¿no? Ahora en España hubo una marcha de ultraderecha en contra del uso de la mascarilla, en la que también había ciertos grupos anarquistas que también estaban en contra del uso de la mascarilla. Entonces creo que de pronto esa justificación de la violencia la tenemos que repensar, porque estamos a un lado o estamos del otro y uno ya no sabe para quién trabaja, ¿no? Pero bueno, no sé si justo... Esther, sí. Bueno, apenas estaba pensando, todavía no era en serio, pero bueno. Yo estaba pensando en esta figura que se creó después de la Segunda Guerra Mundial, que es el crimen contra la humanidad, y que criminaliza a aquellos que obedecieron en contra de un principio superior. Lo digo por este asunto de la justificación y la legitimación. O sea, finalmente lo legítimo no es legítimo por orden divina, sino también porque hay una sociedad que lo legitima. Y en ese sentido se vuelve muy complicado saber qué es lo que es justificado de manera instrumental, digamos, y qué es lo que está legitimado. Bueno, y entonces creo que la respuesta a esto, que no fue suficiente evidentemente, es la Declaración de los Derechos Humanos, que es como poner los límites de hasta dónde se puede llegar sin atropellar al otro, bueno, sin masacrar al otro. Ya, claro. Es todo lo que tengo. Sí, incluso tal vez ahí lo que podríamos pensar es que los derechos humanos en esta tensión que plantea Benjamin no hablarían de un uso de la violencia, no, quién sabe, un uso de la violencia conservadora, ¿no? Que trata de conservar cierto derecho, porque tal vez algo hay de ahí, si no cierto derecho, sí cierto orden económico, social, lo que sea, ¿no? Pero que, digamos, es un uso de la ley que advierte más que penaliza, digamos, ¿no? Sino que señala rutas para hablar de ciertas formas de cómo debería ordenarse lo social y conservar la paz y demás, ¿no? Que más eso es muy interesante. Estaba justo escuchando un café de la Universidad de Guadalajara, que hace cafés filosóficos también, y lo estaba escuchando para ver cómo planteaban las cosas y demás. Y había un participante en el café que decía, y esto me llamó mucho la atención, que la apelación a la paz o la construcción de la paz es como una de las cosas como... Perdón. A mí me llamó mucho la atención porque dice, es imponer un cierto orden en el que todos somos iguales. Y a mí pues me espeluznó un poquito, porque de pronto pensar la paz como, ¿cómo decirlo? Como la muestra más clara de violencia sí me botó un poquito, ¿no? Pero bueno, era solo un comentario extra. Quería leerles un fragmento de Hannah Arendt sobre lo que ella distingue entre legitimidad y justificación de la violencia, ¿no? El poder surge ahí donde las personas se juntan y actúan concertadamente, pero deriva su legitimidad de la reunión inicial más que de cualquier acción que pudiera seguir a esta. Eso nada más para aclarar que para Hannah Arendt el poder aparece siempre en colectivos, o sea, no como en individual. Eso lo llamará potencia. Pero el poder surge ahí cuando surge lo social y nos reunimos las personas y estamos ahí juntas, ¿no? Dice, la legitimidad, cuando se ve desafiada, se basa en una apelación al pasado, a la fundación de ese poder, ¿no? Mientras que la justificación se refiere a un fin que se encuentra en el futuro. La violencia puede ser justificable, pero nunca será legítima. O sea, siempre podemos apelar a fines ulteriores y en ese sentido se justifica, pero ahí dice, nunca va a ser legítima porque no, digamos, lo que hace es como romper con esta función del poder que es igualar la situación entre todas. Además es una cosa muy bonita de Arendt y es que para ella todos somos diferentes, ¿no? Dice ella, surge lo social en el momento en que todos somos diversos y diferentes. La única posibilidad de ser iguales es cuando todos tenemos la misma posibilidad de tomar la palabra en el orden de lo político.
Y por eso ella piensa, como en esta vida muy idealizada, ahora le doy la palabra a Elsa, como de democracia y de poder y demás, que por eso nunca se puede legitimar la violencia, porque se funda justo en ese presupuesto democrático muy bonito que ella piensa, ¿no? Elsa. Sí, esto que estás diciendo de Hannah Arendt me remite mucho a lo que normalmente dentro de la violencia intrafamiliar otra vez, sobre todo se utiliza como una excusa. Es que ella me provocó o él me provocó, ¿no? Y ese me provocó, es como, yo tengo derecho a ser violento porque me está provocando y entonces ahí legitimo mi violencia. Y hay una violencia todavía un poco más fuerte, que me gustaría también mencionarla, que es la violencia pasiva o psicológica, que esta es una violencia muchísimo más dañina que la otra, ¿no? Que además se supone que ni se nota y no deja huella. Entonces, esta parte de la violencia pasiva que tiene que ver con el poder. Y en muchos hogares, por ejemplo, se utiliza eso como un instrumento de control y de poder. Y es mucho a lo que se está respondiendo en los movimientos feministas, ¿no? Donde lo que se pretende es evitar la violencia, que no existe la violencia, y también darle paso a esa vindicación del derecho. ¿No? Que eso es un derecho que per se existe, pero que sea sostenido. Elsa, ¿te podría pedir un ejemplo de violencia pasiva para terminar de entender? La violencia pasiva es cuando yo te digo, ¿por qué te pusiste esa camiseta negra? Era la única limpia. Sí, pero yo creo que podrías haber buscado una camisa, ¿no? Ah, ok. O sea, cuando hay como un ejercicio de, o sea, de controlar las acciones de los otros. O cuando yo, por ejemplo, te estoy diciendo, es que eres un flojo, es que eres un tonto o eres un metiche, por decir algo, ¿no? Te estoy descalificando constantemente. Ah, ok. Esto es violencia pasiva y se usa muchísimo más, está normalizada, pero esto hace un daño psicológico, pues muchas veces progresivo y a veces irreparable. Claro. Que me parece que creo que eso es como decías tú, parte de, porque existe esta noción de micromachismos, ¿no? Que justo creo que utilizan esta, ¿no? Es como una forma más velada o medio, como decirlo, pasiva, no necesariamente, no evidentemente intencional, como de la violencia para mermar la identidad de la otra, del otro y demás, ¿no? Sí, eso está súper, o sea, es muy interesante a propósito de lo que decía Esther hace rato, de que justo qué vamos considerando violencia tiene mucho que ver con el momento histórico en el que nos toca vivir y qué tipo de acciones vamos pensando que son violencia, ¿no? Pero creo que ahí también hay que aplicar la crítica a la violencia a rajatabla para ser más problemáticos en ese uso de la violencia, porque era lo que les decía hace rato, porque, por ejemplo, si esas acciones no sé si siempre tengan la intención de dañar al otro. Y de pronto una definición que uno encuentra en varios lados es que la violencia es un uso de la fuerza que intenta dañar al otro, ¿no? Como intencionalmente. Pero hay veces que pienso en esos usos de la violencia, tal vez ni siquiera son conscientes. De pronto hay muchos varones que cuando les dicen que eso es violento, no lo entienden, porque piensan que no hay una intencionalidad ahí, ¿no? Y en ese sentido ellos pensarían que pues no están haciendo como un uso de la violencia. Y entonces eso evidentemente nos exige pensar en cómo conceptualizar la noción de violencia y que nos permita también conservar esos usos de la violencia y que también seamos conscientes, por ejemplo, los varones, de esas formas de la violencia que a veces son veladas para nosotros, porque hasta parece que comprendemos como violencia también es una cuestión de género, ¿no? Lo cual es muy interesante. Bueno, quedan pocos minutos. Claudio, adelante. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. A mí siempre me gustan, los que me conocen, darle un poquito la vuelta al tema biológico. Y me ha interesado mucho leer sobre el comportamiento de
de primates, de simios y homínidos. Y los parientes más cercanos que tenemos, los chimpancés y los bonobos, son muy diferentes en su comportamiento violento, en el ejercicio de la violencia. Los chimpancés son muchísimo más violentos, son infanticidas, es muy común las violaciones. Incluso una de las características que compartimos es el uso de herramientas. Es muy común que utilicen herramientas para violar a mujeres, a las hembras. O sea, no solo con el pene, las violan con un palo, ¿no? O sea, y a otros machos de categoría inferior, ¿no? Y en cambio los bonobos son muchísimo más pacíficos, son igual muy cercanos a nosotros. Y esto me ha interesado por la razón por la que sucede así. Y la razón es que los chimpancés son patriarcados, perdón, y los bonobos son un matriarcado, ¿vale? Entonces, a lo mejor por ahí podría ser una de las razones, ¿no? Uno es un patriarcado y el otro es un matriarcado, y los bonobos más pacíficos lo resuelven todo con el diálogo, con la interacción de afecto, de caricias, con sexo, mucho sexo, consensuado. Y así resuelven la mayoría de sus conflictos, y así resuelven sus estratos de poder, y así resuelven muchas cosas sin llegar a la violencia, sin necesidad. Y de ahí podríamos aprender mucho. Parece ser que nosotros, el comportamiento de nuestros ancestros era muy parecido al del chimpancé, ¿no? Es de ahí de donde venimos. Entonces, a lo mejor por eso es una de las razones biológicas por la que somos violentos, ¿no? Y sobre todo esa diferencia de violencia entre hombres y mujeres que existe. Sí, sí, sí. Bueno, este es mi comentario. Bueno, tal vez no tenga que ver, no estoy problematizando lo que dice, lo cual es muy interesante. Pero es un discurso que de pronto me es medio lejano. Pero lo que estaba pensando es que en la película de Planeta de los Simios, quienes son la policía son los gorilas y creo que los chimpancés también. Lo cual es muy interesante. Y según yo, si no me equivoco, los que son los bonobos son científicos o tienen otras formas, otras funciones en la sociedad, lo cual es como muy interesante. Lo que creo que Damasa está ahí y que, digamos, supera el tema de la violencia o no, tiene que ver con cómo resolvemos los desacuerdos y los conflictos, ¿no? Y si podemos, como ya nos preguntaba Esther hace rato, resolver de una manera no violenta los conflictos, lo cual evidentemente pasa por pensar que sería violento, ¿no? Y que sería una acción, pues, pues eso, pues no violenta, que sería toda la contraposición y si hay posibilidades, si hay ejemplos, y entonces cómo resolvemos eso sin utilizar la violencia como una legitimación muy fácil, ¿no? Porque creo que al final de cuentas es muy fácil utilizar la violencia y estas justificaciones históricas y demás como para justificar la violencia, que tal vez es un paso, pero no debemos de quedarnos ahí. No lo sé, no lo sé. Esther. Yo no soy muy amiga de equiparar mujeres con amor como hace Claudio, pero gracias Claudio, y hombres con violencia o Occidente con los más, bueno, pero Galtung hace un ejercicio que es muy bonito con sus alumnos, bueno, con distintos grupos con los que estuvo trabajando, sobre cómo resolver un conflicto, y el conflicto era cómo repartir una manzana entre 3 personas. Y entonces, bueno, estaban los que decían, se pela la naranja y se reparten los gajos, me robó la naranja. Bueno, había toda clase de hecho, había 17 formas de resolver el conflicto. Pero él decía que lo que a él más le había sorprendido fue cuando en Oriente hizo no sé en qué lugar de Oriente, creo que en la India, hizo este ejercicio y uno de los niños dijo, muy fácil, tomamos la naranja, la ponemos enfrente y la vemos todos. Cosa que a nosotros no se nos ocurriría. Así que seguramente hay esta parte cultural que nos empuja. Sí, sí, sí. Es una respuesta genial. Claro, porque así todos accedemos a la naranja, ¿no?
Bueno, está súper interesante, ¿no? Porque además, justo a propósito de estas ideas como que sí son más occidentales de la idea de la justicia o es distributiva o es retributiva. Y distributiva quiere decir que a todos nos toque lo mismo. Entonces, ahí lo que está de fondo, pues es cómo distribuimos algo de manera, pues más o menos equitativa, ¿no? La retributiva sería cuando se nos comete algún daño y entonces cómo se repara, ¿no? Y entonces ya está esta idea de... Pero tal vez lo que está ahí en relación cuando pensamos estas ideas de la violencia, pues es pensar la justicia y como Arendt ya nos dijo, la justicia está del lado de la legitimidad y no necesariamente de la justificación, ¿no? ¿Cómo entonces se vuelve legítima si es que se vuelve legítima la violencia? Pero bueno, eso ya tal vez sea tema para otro café. Y bueno, vamos a ir cerrando porque ya quedan como 5 minutos. Y no sé si 2, 3 personas quisieran como hacer un comentario final, tal vez exhortando a las personas que no hablaron mucho hoy. Hablamos muy pocas personas. De alguna idea que se hayan quedado en algún momento, no importa si es sobre estas últimas cosas o es algo que se quedaron pensando o es tratando de repensar la pregunta que da nombre a este café, como algunos comentarios de cierre a 2, 3 personas para ya irnos a dormir en el mejor de los casos. A la 1. Orlando, sí. Hola, buenas noches. No sé si me preguntaban mucho por el café. Yo sí, bueno, a ti nunca te he visto en los cafés, pero yo soy de Argentina y yo no sé si le erré en el horario. Pues, 8 al café de México. Sí, bueno, es que no sé si sea por el cambio de horario, que el fin de semana... usted está en un cambio de horario. Sí, tuvimos cambio de horario el fin Sí, de pues yo semana. Tal llegué y vez fue estaba eso. cerrando. Sí. Bueno, está bien, esa duda quería sacarme. Y bueno, pensando un poco esto de la legitimidad, en todo tiempo siempre hubo un discurso que legitima todo lo que pasa. Las guerras, la violencia, la forma de educar, la forma de relacionarnos. Lo que sería siempre bueno en cada época, ¿no? Buscar lo sustancial de dónde nacen todas esas justificaciones. Esto es lo que los grandes teóricos como Horkheimer analizaban en la razón instrumental, esta razón que va justificando la comunicación y son esas vías que el ser humano no capta. Bueno, eso tengo para aportar porque no estuve en el café, me conecté tarde. ¿Ustedes están 1 hora atrasadas ahora? ¿Sería? ¿O adelantados? ¿No? Sí, ¿no? Fue atrasado. Bien. Siempre me confundo. Adelantados, sí, adelantados. Bien. Está. Sí, bueno, pues tal vez poniendo gracias. en el Google, según yo en el Google ya te da el tiempo exacto. Y yo cuando de pronto me meto en una de esas, verifico acuciosamente porque soy medio obsesivo. Pero sí, para que cheques ahí. Sí, disculpa, Orlando. No te preocupes. Sí. Sí, que... como el horario de trabajo acá se me dificulta por los cafés, estuve perdido 2, 3 semanas más o menos. Mañana no trabajo, entonces dije, me voy a conectar hoy. Vale, pues todavía el miércoles y el viernes tenemos. Pero bueno, muchas gracias por tu aportación, Orlando, que creo que nos regresas a este tema de cuál es el lugar de la razón en el tema de la justificación, ¿no? Y dejar de pensar que los usos de la violencia a veces son irracionales, ¿no? Sino pensar la instrumentalidad que está ahí debajo como para ir desmenuzando, ¿no? Porque tacharlos per se de irracionales tal vez es peligroso. Pero sí, gracias, Orlando. No sé si alguien más y ya nos vamos despidiendo. Ángel, de manera breve. Me parece que en el fondo, yo pienso en la violencia social. Aquí lo más importante es encontrarle salida racional. Me parece que eso es. Hay un libro, un pequeño libro de un obispo brasileño del Cámara, que fue un verdadero luchador social, que se llama La espiral de la violencia. Él lo dice, lo dibuja como una espiral. Y a la tesis de él es que la violencia comienza con el que tiene el poder
el débil responde con violencia y él dice, es contraproducente la respuesta violenta del débil, porque el fuerte va a reaccionar con más violencia. Entonces él, es un libro pequeño, se llama La espiral de la violencia. Al final lo que él propone es salida, la organización del grupo, ¿verdad? Organízate el grupo para hacer valer la razón, ¿verdad? Y de esa manera superar, no enfrentarte a la violencia, sino superarla mediante la racionalidad. Ok, está interesante. Porque, digamos, es interesante en el sentido de lo que decía, bueno, decía Orlando, que de pronto la razón sirve para justificar, pero como dice Ángel, pues parece ser que también las respuestas que encontramos para salir de la violencia son respuestas que apelan a la construcción razonable, ¿cómo decir?, de salidas posibles o de un beneficio mutuo para las partes que están como en tensión, ¿no? Tal vez ahí la idea sea esa, cómo se construye lo racional, ¿no? Porque hay una distinción entre desacuerdo y conflicto, por ejemplo, y es que en conflicto hay una incomprensión de las dos partes. Y el desacuerdo es cuando, ahora le doy la palabra a Elsa, cuando hay un tema en común, pero la posición es opuesta o no se termina de reconciliar, pero hay un entendimiento mutuo, ¿no? Tal vez como pasamos del conflicto al desacuerdo, a la solución, ¿no? No sé si, porque yo no conozco esas metodologías de resolución no violenta de conflictos, pero habría que partir de eso, de si comprendemos al otro lado, ¿no? Elsa. Sí, hablando de la legitimación y de lo que decías, la razón para legitimar la violencia, también a veces la broma o el sarcasmo legitiman la violencia, ¿no? Y eso es más grave todavía y es un ejemplo también de lo que es la violencia pasiva. Sí, sí, sí. Sí, que es como ¿cómo decirlo? Cómo viene empaquetada la violencia, ¿no? Que a veces el decir fue una broma, fue un chiste, así nos llevamos. Eso parece como minimizar, ¿no? Porque pues el empaque tiene dibujos animados, no, es cierto. Porque el empaque parece ser como algo de lo que no se tendría que debatir o que cuestionar, porque bueno, se entiende entre todos, entre todas, pero no, yo creo que justo como decía Ángel, lo que está ahora ahí en vilo es cuestionar esos empaques con los que solemos justificar tal vez esas formas de la violencia. La pregunta es si quienes tendemos a ejercer esas violencias somos sensibles o reaccionamos violentamente a esas acusaciones, porque también es eso, ¿no? Reaccionar agresivamente cuando se nos acusan de violentos, porque obviamente los demás me ejercen violencia, pero pensar que yo ejerzo violencia es muy complicado, ¿no? Pero bueno, les agradezco mucho que hayan estado el día de hoy, que me hayan aguantado hasta esta altura de la noche. Y bueno, los esperamos, somos Filosofía en la Ciudad y ya saben que los esperamos el miércoles y el jueves a las 8 de la noche con temas nuevos cada día. El miércoles está Esther y el tema ahora no me acuerdo, pero ya lo verán en redes sociales. Sí, Esther. ¿Por qué ser congruente? ¿Por qué ser congruente? Entonces, los esperamos el miércoles. Cuídense mucho, tengan bonita noche y que descansen muy bien. Muchas gracias, hasta luego.